Hola, hoy vamos a meternos de lleno con el Renacimiento. Y no solo para ver qué fue realmente, sino para resolver de una vez por todas esa confusión clásica de examen que a tantos les complica la vida, la diferencia con el humanismo. Así que vamos a desglosarlo. Y bueno, arrancamos con la pregunta del millón, la que siempre genera dudas. ¿Son lo mismo? ¿Uno es consecuencia del otro? Entender bien esta diferencia es, de verdad, la clave para dominar el tema. Y hoy esa duda va a quedar completamente resuelta. Bien, para entender qué es el Renacimiento, primero tenemos que viajar en el tiempo, a su origen. Vamos a ver cómo era ese mundo que, literalmente, estaba volviendo a nacer. Empecemos por lo básico, lo que no se nos puede olvidar. Todo esto comienza en Italia, allá por el siglo XV. Y ojo, este es un punto crucial. El Renacimiento no es un movimiento artístico más y ya. No, es el puente que nos saca de la Edad Media y nos mete de cabeza en la Edad Moderna. Un verdadero antes y un después en la historia. A ver, un cambio tan grande no ocurre por casualidad. El viejo sistema feudal se estaba cayendo a pedazos, mientras que una nueva clase social con mucho poder económico, la burguesía, empezaba a crecer y a pedir su lugar. Si a eso le sumamos un evento histórico clave, la caída de Constantinopla, que trajo de vuelta a Europa un montón de textos clásicos de Grecia y Roma que se creían perdidos, bueno, el escenario estaba listo para una revolución total del pensamiento. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Veníamos de un mundo teocéntrico, donde Dios era el centro y la explicación de todo, y pasamos a un mundo antropocéntrico, donde el ser humano pasa a ocupar ese lugar. La caída de Constantinopla en 1453 es como la chispa que enciende el motor y acelera este cambio de mentalidad de una forma que ya no tendría vuelta atrás. Ahora sí, hablemos de la filosofía que define a esta nueva era, la idea que lo cambió absolutamente todo, el hombre como la medida de todas las cosas. Y claro, todas las características del Renacimiento nacen de esa idea principal. El antropocentrismo es el motor de todo. Se vuelve a mirar a los grandes maestros de Grecia y Roma para imitarlos, para aprender de ellos. En el arte se busca la perfección, el equilibrio, una belleza idealizada. Y un punto importantísimo. Los escritores empiezan a usar los idiomas del pueblo, el italiano, el español, el francés, dejando atrás ese monopolio que tenía el latín. La cultura se volvía más accesible. Detengámonos un segundo aquí. Si hay un solo concepto que tenemos que llevarnos de todo esto, es este, antropocentrismo. Es la llave maestra que abre todas las puertas para entender el Renacimiento. Es la idea de que el ser humano está en el centro, que es capaz de razonar, de crear y de entender el universo por sí mismo, sin intermediarios. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad, a la gran aclaración que prometimos al principio. Aquí es donde se resuelve esa confusión que nos trae de cabeza. La diferencia es fundamental, pero en realidad es muy sencilla de entender. Pensemos así. El humanismo es la filosofía, el conjunto de ideas, la base teórica. Es el que se piensa. En cambio, el Renacimiento es la puesta en práctica de esas ideas. Es su manifestación en la cultura y el arte, en la pintura de Leonardo, en la escultura de Miguel Ángel, en la literatura. Es el cómo se expresa todo eso. El humanismo es la semilla. El Renacimiento es el árbol que crece de ella. Para nada son lo mismo. Perfecto. Ahora que la teoría está clara, vamos a ver cómo se llevó a la práctica. Conozcamos algunos de los grandes de la literatura que le dieron vida y voz a todas estas ideas. Como vemos, este movimiento se esparció por toda Europa. En Italia, donde nació, tenemos la poesía épica de Ariosto y Tasso. Si saltamos a España, figuras como Garcilaso de la Vega revolucionaron la poesía, mientras que Fray Luis de León le daba una nueva profundidad a la espiritualidad. Y por supuesto, dominando todo el panorama, Miguel de Cervantes. Cada cultura tomó estas ideas renacentistas y las hizo suyas. Y ya que mencionamos a Cervantes, aquí hay un dato clave, de esos que hay que subrayar para el examen. Don Quijote no es solo la novela más importante en español, es una obra bisagra. ¿Qué significa eso? Que lleva los ideales del Renacimiento a su punto más alto, a su culminación, pero al mismo tiempo ya nos empieza a mostrar cositas del movimiento que venía después, el barroco. Es al mismo tiempo el final de una era y el comienzo de la siguiente. Muy bien, ya hemos recorrido bastante, así que ahora vamos a hacer un resumen final
directo y al grano, con lo esencial, lo que de verdad hay que recordar sí o sí. A ver, que esto quede súper claro. 1. Renacimiento es el movimiento cultural y artístico de los siglos XV y XVI. 2. Su inspiración es la cultura clásica de Grecia y Roma. 3. Su idea central, el corazón de todo, es el antropocentrismo. Y el error que ya no vamos a cometer nunca más, confundir humanismo, que es la idea, con renacimiento, que es su expresión artística. Con estos 4 puntos, el éxito está asegurado. Y para terminar, dejemos una pregunta en el aire, porque más allá de las fechas y los nombres, pensemos en esto por un momento. Esa confianza en la razón humana, la búsqueda de la belleza, la idea de que cada individuo puede ser creador de su propio destino, ¿qué tanto de ese renacer que ocurrió hace más de 500 años sigue definiendo lo que somos hoy en día? La respuesta quizás nos sorprenda.